El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, saludos a la audiencia de Pasa la Voz, un programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy hablaremos en este programa hasta una mesa muy nutrida, muy alegre de tener acá a profesora Carolina Bautista, Dylan Bocanegra, nos acompaña Angie en la interpretación, Alison Pareja, practicante del CEPAS, María del Pilar Restrepo, y también Luis, quien nos acompaña. Estamos muy contentos. Este es el último programa de este semestre. Ha estado muy nutrido de muy buenas conversaciones, programas que han tocado temas muy diversos. Y hoy nos convoca el tema de cartografías de la memoria aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que bienvenidos a escucharnos y bienvenida Carolina a que conversemos un rato y también a todos los que nos acompañan. Pero primero quiero, como con Carolina, de pronto situar esta conversación también. Hola, muy buenos días para todos, todas, todes, la audiencia de la Pedagógica Radio. Andrés, bueno, a todas las personas en la mesa, a María del Pilar, bueno, a Alison, Dylan y la compañera y el compañero de Manos y Pensamiento, pues, que es un proyecto importante dentro de la universidad que está dirigido precisamente a pensar necesidades de poblaciones diversas que transitan y que habitan la universidad, que habitamos la universidad. Y bueno, pues la idea justamente es hablar de cartografías de la memoria, que podrían parecer como dos temas como mapas y memoria, como eso, cómo se relaciona. Pero justamente tiene que ver con toda una serie de discusiones académicas, de trabajo político, reivindicativo, y que tiene múltiples aristas alrededor de pasados, de interpretaciones de recuerdos compartidos, pero también de cómo se construye esa memoria a partir de lugares de memoria y de comunidades que hacen memoria. En el caso colombiano, pues estamos muy marcados por la dinámica del conflicto social, político y armado que seguimos viviendo, pero existen, preguntas sobre las diferentes cosas que merecen ser recordadas o que las comunidades recuerdan, e interpretan, ¿no? Entonces está esa, que es una memoria muy importante, pero hablamos de cartografía de las memorias, justamente porque hay diferentes interpretaciones de un pasado compartido y diferentes asuntos y temáticas, y bueno, eso también hace parte de, pero claramente hay un énfasis muy, muy importante en lo que tiene que ver con la memoria histórica ligada al conflicto social y armado, y es una de las iniciativas que estamos haciendo desde CEPAS. Hola Dylan, ¿cómo te va? Hola, buenos días a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo hago parte del colectivo pedagógico Ruta a la Memoria, hago parte de la licenciatura en Educación Comunitaria y bueno, también hemos estado trabajando justamente en este proceso de las cartografías de la memoria, que más adelante tocaremos un poco como ese inicio y cuál es el propósito. Bueno, también tenemos por acá a Alison. Hola, bienvenida Alison. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Concuerdo mucho con lo que hemos venido como charlando hasta ahora y es como también mi lugar dentro de las prácticas del CEPAS, como bien lo decía la profe, es pensarse ese tipo de escenarios y pensarse la memoria y pensarse la cartografía desde otros lugares que tal vez no nos pensamos mucho, que es desde el enfoque diferencial, ¿no? Y hablamos mucho alrededor de esto. Bueno, también tenemos a María del Pilar, que también he escuchado que has hecho una investigación sobre los temas de memoria. También bienvenida, María del Pilar, aquí a este espacio. Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Es interesante este espacio y el trabajo que se ha venido realizando en mi investigación. Todo es muy relevante y cuando hablamos del conflicto armado, ¿cierto?
Pues nada, la idea es participar en este espacio. Gracias, María del Pilar. Qué alegría tenerte por acá. Es la primera vez también que nos encontramos haciendo un programa con el proyecto Manos y Pensamiento y me siento muy honrado también de que el CEPAS esté abriendo las puertas para abrir esta conversación que sea más amplia. Así que bueno, Dylan, si quieres contarnos un poquito cómo se ha dado esa discusión en la Universidad Pedagógica, tengo mucha curiosidad. Han pasado muchos eventos en este año y sobre todo en este semestre en la universidad, honrando a través de murales, de múltiples escenarios aquí en la universidad. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo se ha dado esa discusión inicialmente en la universidad y cómo llegaste a emprender ese trabajo de la Ruta de la Memoria. Bueno, yo creo que hay algo importante a mencionar, como lo decía en el principio, hago parte del colectivo pedagógico Ruta a la Memoria, un proceso que nace de una práctica de la licenciatura en educación comunitaria y que al terminar la práctica junto a unas compañeras nos damos cuenta pues de que aunque la práctica termina con la nota, pues la práctica pedagógica nunca termina y que la memoria en sí misma es un compromiso ético y político que justamente no tiene fin, que digamos que no tiene un punto culmen, sino que hay que seguir constantemente haciendo memoria. Entonces, al principio, pues claro, fue un trabajo un poco difícil, pero pues tuvimos a lo largo de nuestro proceso personas que nos acompañaron. Es digno también mencionar que este proceso de cartografías lo comenzamos impulsando nosotros como colectivo. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene un proyecto que se llama Cartografías de Memoria, de Bogotá Ciudad Memoria, y discutíamos con quien era la directora en ese momento, Anita, de por qué la universidad pedagógica no era en sí mismo un lugar de memoria, sino que era un lugar, era un punto por el profesor Darío Betancur Echeverry. Y Anita, en una reunión que tuvimos, nos decía, yo les prometo que sacamos una cartografía donde estén los lugares de la memoria dentro de la universidad. Y así es justamente como nace la intención de las cartografías. Ya después, claro, se genera el convenio, el cual la profe Caro pues conoce mucho mejor de ese convenio entre el CEPAS y el Centro de Memoria para poder realizar estas cartografías, pero es justamente en el ejercicio de la ruta en el que descubrimos, por decirlo de cierta forma, esa potencialidad de reconocer 7 lugares en memoria de 9 compañeros que hacen parte del memorial a las 9 víctimas de la Universidad Pedagógica. Y entonces comenzamos a pensarnos qué lugares nos permiten hacer memoria de estas 9 personas. Entonces, un ejemplo, pensábamos en el profesor Darío Betancur. Darío tiene una plaza, Darío está en varios salones, la foto de Darío está en la oficina del sindicato, pero si pensamos en Cristina del Pilar Guarín Cortés, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, pues solo está en el memorial. No hay otro lugar donde acudimos a hacer memoria de Cristina. Entonces decidimos comenzar a pensarnos estos lugares, a recorrerlos, ¿cierto? A tener, como lo mencionaba la profe, una comunidad de memoria que reconociera en estos lugares que allí se hacía memoria de esta persona o de aquella y de que esos lugares recorridos pues fueran justamente una ruta. Ya después, cuando se comienza a pensar en la cartografía de la universidad, ya con el CEPAS y el Centro de Memoria, pues se definen unos lugares, unas temáticas, unas categorías, pero bueno, eso es como muy grosso modo cómo surge esto. Dentro de nuestro proyecto de grado también está como la cartografía de la ruta a la memoria, unos lugares específicos que nosotros decidimos otorgar a estas personas. Hay algo muy importante que se comparte como un dato curioso entre el memorial y los lugares de la memoria que nosotros, digamos, construimos, y es que estas personas que están en el memorial pues no tuvieron la posibilidad de elegir ni los textos que acompañan sus rostros, ni de poder elegir estos lugares que nosotros hemos otorgado. Y digamos que la posibilidad de la construcción ha sido justamente también el compartir con sus familias, con sus amigos, con las personas que quizás les conocieron y que nos dicen, en este lugar, por ejemplo, en el caso de Golson Granados, fue el último lugar donde nos despedimos con él antes de que él se fuera para el Pura C. Entonces son las canchas del C, estas graditas que existen. O lugares también que han tenido una lucha histórica por ser nombradas, como la Plaza Darío Betancur, que digamos en los años 2000, 2001, bajo unas rectorías un poco negacionistas, decían que nombrar las plazas con los nombres de las víctimas era estigmatizar la universidad, ayudar a seguir siendo estigmatizados. Entonces también reconocer estos lugares que tienen una trayectoria y otros que nosotros hemos decidido, listo, Cristina, le gustaba el francés, estudiaba ciencias sociales. ¿Dónde queda lenguas? En el A. ¿Dónde queda ciencias sociales? En el A. Entre las dos oficinas, ahí pintamos a Cristina. Un ejemplo.
Entonces sí, como lo dejo por ahí. Gracias, Dylan. Bueno, María del Pilar, tengo mucha curiosidad por conocer un poco más de tu investigación alrededor de la memoria, lo que nos quieras compartir acerca de tu trabajo y cómo te has involucrado con este tema y cómo ha sido tu proceso. Bueno, mi experiencia y mi trabajo como persona sorda está ligada desde el pasado. Hablamos del conflicto armado, cómo se puede interpretar y de tal manera que podamos trabajarlo y relacionarlo con mi investigación. Como persona sorda, tengo que revisar mi historial de vida, ¿no? Para así mismo poderlo relacionar desde el Cauca como territorio histórico y memoria desde mi infancia. Podemos revisar lo que se ha presentado desde el conflicto armado en ese territorio. Todas las disputas que se han dado ha sido algo que refleja unas sensaciones muy complejas. Lógicamente, pues soy una persona sorda, no tendría toda la percepción. Aparte también las barreras comunicativas que se dan. Simplemente yo puedo llegar solo desde lo visual. También hay un sector, comunidad indígena en estos territorios, que la idea es cómo se puede entender un conflicto, pero desde mi percepción, ¿sí? O sea, yo solo lo puedo tomar desde mi parte visual. No entiendo muy bien, lógicamente, pues porque todo se da en mi segunda lengua. Desde mi infancia todo ha sido difícil, hasta ya dado este espacio, puntualmente en la Universidad Pedagógica, donde hablamos de memoria, que es víctima. No entendía esa palabra víctima, ¿sí? Desde el español. Hablábamos de las armas, el conflicto. Entonces empecé a analizar y a relacionarlo con mi experiencia, ¿cierto? Y cómo lo puedo relacionar también con la investigación, trabajarlo a profundidad y puntualizándolo con la comunidad sorda, recordando que en este espacio podemos visualizar personas sordas y desde las realidades, puntualmente cómo podemos relacionarlo con el proyecto de Manos y Pensamiento y pues lógicamente agradecer este espacio que se han dado con personas sordas, donde se cuentan las experiencias como persona sorda, que vuelvo y lo repito, y es una persona sorda de la Universidad Nacional de Medellín. Me cuenta esta persona que les acabo de indicar que han presenciado inconvenientes en cuanto al conflicto armado en esa zona, pero entonces la idea es que podamos revisarlo nuevamente desde lo histórico, poder tener una evidencia, puede ser desde una parte expresiva, desde las artes, puede ser desde el dibujo. Lógicamente, pues hay que entender las barreras comunicativas que tenemos como personas sordas y no podemos expresarlo puntualmente, pero entonces tenemos estos hallazgos que son muy interesantes. Muy, muy interesantes. También hay otra persona sorda que ha tenido unos relatos muy importantes y esto es en el Amazonas. Entonces, vuelvo y repito, también se dio en el Putumayo, otros sectores importantes, donde hay una autoría, pero estos relatos son desde comunidades indígenas. Lo importante es que ellos también puedan tener estas experiencias importantes y podemos entenderlos desde la empatía, desde los territorios. Yo lo he percibido también, ha sido muy, muy fuerte todas estas experiencias que se han compartido. La historia que se da en estos espacios y también la idea es que se dé el contexto real. Vuelvo y le digo, desde todas estas vivencias, desde lo físico, podemos hablar desde el bullying de que han sufrido estas personas en estos contextos y ha sido difícil. De todo esto podemos relacionarlo con mi trabajo y cómo lo puedo reflexionar. Hablamos de todo lo que se presenta en nuestro país, pero pues digamos que hablamos del Cauca puntualmente, en mi caso, y lógicamente desde mi experiencia, puntualmente. Gracias, María del Pilar. Alegría de tenerte aquí. Y también, bueno, me hace reflexionar mucho eso de la noción de víctimas, porque, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la Universidad Nacional, cuando me graduaba,
pensaba que muchos colectivos que hacíamos muchas cosas, esas historias no se legaban a los estudiantes. Podíamos no ser víctimas directas del conflicto, pero había mucha efervescencia de expresiones universitarias, creativas, políticas, que poco se documentaban y como que uno se graduaba y no había una manera de comentarles a los que venían qué sí había hecho, qué proyectos. Incluso estamos hablando de cuando no teníamos mucho el internet para divulgar todo lo que hacíamos, entonces era como más difícil ese tiempo, ni para saber. Entonces, pero era una pregunta que yo me hacía, yo decía, ¿quién? Y eso me lo acordaba una persona que yo conocí en Manizales, por esa época, que se llamaba Hugo Semelman, que nos hablaba un poco de la historia olvidada de la rebeldía, cómo poder contar también aquellos proyectos alternativos o de resistencias, y no solo, pero paradójicamente cuando yo ya me puse a mirar en mi propia historia personal, me di cuenta de que también había sido, y todos como sociedad hemos sido incluso directo o indirectamente afectados por el conflicto. Mi familia, un abuelo que en el momento de la guerra de liberales y conservadores fue asesinado en Manizales porque él dijo que era el director del conservatorio y pensaron que eran los conservadores, y yendo con los estudiantes a Ibagué lo asesinaron, fundador de las escuelas del conservatorio. Y también en mi vida familiar, ahorita mi pareja también tiene, su papá es desaparecido político en los años 90. Y entonces he vivido como muy de cerca ya después la situación de saber qué es sentir y vivir eso de una manera directa. Pero lo que he pensado es que independientemente, si tenemos esas historias, todos deberíamos estas reflexiones sobre memoria como interpelar a toda la sociedad para comprometerse para que esto no vuelva a pasar, y como a reflexionar sobre la importancia de recordar no solamente esas pérdidas, sino también esas cosas que no pudieron florecer en todos esos proyectos y en esas personas que fueron asesinadas y que tenían también semillas de cambio social importante. Carolina, me gustaría que siguiéramos hablando contigo un poco sobre la memoria y sobre el sentido y sobre tu trabajo y cómo abordas y qué quisieras también poner aquí en la mesa también para compartir, y también ahorita, Alison, me gustaría escucharlo. Bueno, en este momento estoy involucrada pues en este trabajo como digamos, como parte del CEPAS, en esa trayectoria que, como decía Dylan, en la Universidad Pedagógica ha sido construida por procesos, organizaciones estudiantiles, y la Ruta es una de esas que ha persistido e insistido en las discusiones sobre las memorias y sobre la memoria del conflicto social armado, que además nos lleva a una discusión, y es el hecho de que la universidad, que así como todos y todas, de alguna manera vivimos el conflicto y tenemos también vivencias y necesidades distintas, un poco lo que nos plantea Pilar, frente a las dinámicas del conflicto armado. La universidad misma y esta universidad, la pedagógica, un espacio que ha sido victimizado también, y que su comunidad universitaria ha estado directamente involucrada, ¿no? Porque hay esta idea de que el conflicto pasa solamente en las zonas rurales. Y realmente hacer este recorrido de la cartografía de la memoria dentro de la universidad nos permite ver qué pasa en las ciudades también, ¿no? Que estamos directamente involucrados e involucradas. Y entonces lo que CEPAS está intentando hacer es establecer un diálogo con esas comunidades ya existentes, porque están. ¿Sí? Esto no es una cosa que la universidad haya sacado de la manga, sino que hay un contexto, el contexto de los diálogos de paz a partir de 2016, que lleva a incorporar de manera ya decidida institucionalmente las líneas que tienen que ver con conflicto, y eso también da origen pues a la creación de CEPAS y a la aparición de este tipo de espacios, sobre unos esfuerzos que diferentes colectivos, organizaciones estudiantiles, sindicales, venían haciendo previamente. Aquí, por ejemplo, el trabajo del compañero Crisanto es muy importante, que hemos dicho muchas veces con Dylan, memoria viva de esta universidad, pues ha sido un motor de esa comunidad que se ha tejido. Y CEPAS lo que está haciendo en este momento es como tratar de tender puentes entre esas diversas iniciativas, porque, por ejemplo, María del Pilar, a mí me alegra muchísimo que podamos como concretar encuentros, porque ella viene haciendo un esfuerzo propio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? El papel de CEPAS es más como de articular iniciativas en las que también Alison participa por cuenta propia, o dos compañeros que tenemos en las prácticas que son de la LAB, de la licenciatura en Artes Visuales, que son quienes han hecho el mural de Golson Granados que se entregó hace poco a la familia, conexiones con las familias también. Es más como tejer alrededor de comunidades que ya vienen trabajando.
Gracias, Carolina. Ahorita me gustaría escuchar a Alison también, también que nos cuentes tu trabajo y cómo te acercas tú al tema y lo que nos quieras también provocar en esta conversación para seguir compartiendo. Y ahorita hablaremos también un poco sobre las comunidades que dentro de la universidad están haciendo memoria, quiénes, ¿cierto? Quiénes son y quiénes están haciendo y qué tipo de trabajos hay alrededor de eso, porque pues si se trata de tejer es bueno empezar a tener ese mapa más completo. Entonces, Alison, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Pues nada, yo creo que el lugar surge, pues yo hago parte de la licenciatura, pero hago el doble programa, entonces mi carrera base es educación especial y me encuentro haciendo pues el doble programa en educación comunitaria. Entonces, pues evidentemente esto genera una perspectiva distinta frente a cómo se conciben este tipo de espacios, y es sin desconocer que muchas veces son espacios en donde naturalmente muchas poblaciones diversas son relegados, y entonces empieza la discusión alrededor de, y realmente mi práctica está muy enfocada a cómo hacemos accesible este tipo de escenarios a las diferentes poblaciones que igual habitan la universidad y que igual se configuran como comunidades que hacen sus esfuerzos y ejercicios propios para reconocer sus formas de memoria, ¿no? Porque también es donde inicia la discusión de qué consideramos memorable y cómo queremos representarlo y de qué forma también quiere ser representado desde la misma comunidad. Entonces, digamos, mi lugar está desde ahí, desde tal vez cuestionarse un montón de qué forma hacemos accesible también toda esta información, porque si bien es una discusión que también hemos tenido mucho desde el ejercicio de la práctica, es como nos pensamos hacer una cartografía y se está construyendo una cartografía, pero ¿de qué manera esta cartografía es accesible? Porque igual la población y la universidad la conforman personas no oyentes, la conforman personas con discapacidad intelectual, la conforman personas con un montón de particularidades en las cuales siguen siendo como relegadas de estos escenarios. Bueno, ¿cómo nos pensamos entonces una transmedia? ¿Cómo nos empezamos a pensar estos ajustes que realmente no son complicados, pero muchas veces no se tienen tan presentes en los escenarios, que permiten pues una participación activa de las diferentes comunidades que habitan la universidad? Que bueno, el primer tejido se hace con manos y pensamiento, y realmente fue muy interesante darnos cuenta cuando ya empezamos a hacer como el tejido, hacer la invitación, como que igual manos y pensamiento entra en una disposición muy amplia de decir como es que tenemos 2 personas dentro del proyecto que están justamente investigando alrededor de esto, alrededor de no solo la memoria y la violencia, sino reconociendo los murales que existen dentro de la universidad, y que digamos en primeros encuentros que tuvimos alrededor de la cartografía pasaba que se identificaban un montón de lugares de memoria, y desde ahí se empieza a hablar la discusión de bueno, ¿y cómo empezamos a ubicar eso que es memorable? Y cómo empezamos a ubicar eso que es memorable desde distintas comunidades, vuelve y juega. Entonces como que el tejido inicialmente se ha hecho con manos y pensamiento alrededor de las investigaciones que igual están activas dentro del proyecto y los intereses particulares de las personas que habitan el proyecto, pero la intención también es que se empiece a hablar de igual forma con las diferentes aulas complejas que habitan la universidad, porque vuelve y juega, siempre están como ahí habitándolo, pero desde un lugar muy distante, o trabajándolo, pero también desde un lugar muy cerrado, y es como cómo ampliamos esta discusión y cómo empezamos a darnos cuenta de esas narrativas que igual están dentro de la U y que no son muchas veces reconocidas. Gracias, Alison. Dylan, quisiera preguntar, ahorita hubo una pista que quisiera retomar también de lo que hablaste alrededor de que cuando se hacen estos trabajos también se entra en conexión también con las familias. Eso me parece como algo importante en términos también de cierto gesto, también de compañía, de reparación simbólica, no sé, me parece como algo importante, porque a veces eso como que se deja de entender un poco en esa construcción de memoria. Cuando han hecho esos trabajos también me imagino que esa conexión pues ha tenido eso. Me gustaría por un lado eso, y preguntarte también por el lado también sobre quiénes hacen memoria también dentro de la universidad pedagógica. Esas 2 preguntitas para ti. Muchas gracias, profe. Bueno, hay algo importante de mencionar, y es que, claro, la universidad pedagógica al día de hoy, digamos, como lo mencionabas al principio, durante todo el año, cada mes tuvimos un evento de memoria. Creo que en las últimas 3 semanas hemos tenido como ya 2 eventos, a veces hasta diarios, como en la mañana tenemos esto y en la tarde otra conmemoración, pero no siempre ha sido así.
¿sí? Digamos, hasta el año 2014, varios gobiernos de rectorías negacionistas, pues justamente buscaban de que las víctimas no fueran mencionadas ni dentro de las aulas, ni dentro de las plazas, porque de cierta forma, pues también se entiende de que estos hechos llegaban a ser causa de estigmatización, de represión por parte de agentes policivos y demás. Y es en el 2014 cuando asume la rectoría el profesor Adolfo León Tertúa, cuando él en su reflexión como historiador nos contaba en una entrevista de que a él le parecía siempre muy curioso de que si uno va por la séptima hacia la Catedral Primada, donde quedaba el edificio Agustín Nieto, hay una pared con más de 17 placas en memoria de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? El caudillo del pueblo, mártir, y sí, es importantísimo, pero no hay una sola placa que hable de las víctimas que murieron el día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces, ¿cómo entramos a mencionar a esas víctimas también? Entonces, cuando Adolfo asume la rectoría, él dice, es necesario que la universidad reconozca a sus víctimas. Y lo primero es nombrarlas, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace, por ejemplo, es dar el grado póstumo a los compañeros Óscar, Daniel y Litzaida y darle la copia del diploma a Cristina del Pilar Guarín Cortés. Su diploma se perdió en el proceso de apostillaje, puesto que ella se estaba postulando para irse a España a estudiar. Entonces, comienza por estos hechos, ¿sí? Y ahí ya hay un primer contacto de nuevo con las familias, porque si bien han pasado varios años en que las familias no son contactadas, en que la universidad se desliga, digamos, de su función de acompañamiento, pues se comienza de nuevo a retomar. Claramente no con todas las familias, primero porque también en la memoria hay ciertos silencios y ciertos momentos en que ciertas familias deciden no tener contacto con la universidad, pero sí, digamos, con algunas familias específicas. Cuando nosotros desde el colectivo asumimos la tarea de reconstruir los relatos de vida de los 9 compañeros, nos damos cuenta de que de algunos compañeros víctimas tenemos un montón de información, como es el caso del profe Darío, y que tenemos también la fuente oral, ¿no? Teníamos al profe Renan en ese momento, teníamos a Crisanto, varios maestros y maestras de ciencias sociales, la profesora Patricia, pero también teníamos unos vacíos muy grandes, por ejemplo, con la compañera Litzaida, de quien al día de hoy pues no hemos logrado tener contacto con su familia. Pero también a lo largo de estos 4 o 5 años de trabajo logramos generar contacto con familias que no querían saber nada de la universidad, pero como íbamos de parte de estudiantes, pues decían, a ustedes sí. Entonces era así, si es para un evento institucional a mí no me llamen, pero si es para una entrevista, para construir el relato de vida de mi hijo, bueno, a eso sí. Entonces es el caso, por ejemplo, del compañero Miguel Ángel Quiroga Gaona, quien sus padres, después del asesinato de Mitchell, pues digamos, no entablan ni siquiera la denuncia ante fiscalía de haber sido asesinado por paramilitares. Y cuando yo asumo la escritura del relato, pues ellos dicen, si es para su trabajo, sí. Si es para la universidad, no. Entonces uno va como poco a poco construyendo, ganando, ¿sí? Esa confianza tan bella con las familias. Es el caso de que uno al principio comienza haciendo una entrevista con los nervios del mundo, la libreta y uno temblando y cómo le habla uno a la persona, a ya al día de hoy que, es que tal persona va a hacer un baby shower, entonces lo invitamos a la casa que vaya y está en el baby shower o se toma un chocolate y sacan las fotos y uno vuelve como a esos procesos tan bonitos. Entonces yo creo que algo que nos ha permitido y que es un punto muy fuerte es que el contacto con las familias en la construcción de la cartografía, volviendo al tema de las cartografías, es que nos permite tener cierta legitimidad de los lugares, porque no solo somos nosotros como estudiantes, maestros, sino que son sus familias. Sí, hay, por ejemplo, muros que llevan más de 20 años siendo pintados y repintados y repintados, como es el caso del muro de don Eduardo Lofner en la 72 con 11, y su familia dice, ese es un lugar de memoria para Eduardo. ¿Sí? Y cuenta con esa legitimidad. Y entonces están las familias que hacen parte de esas comunidades de memoria, pero también hay compañeros maestros que en su momento fueron, por ejemplo, estudiantes de, ¿sí? Y dicen, no, es que en este lugar teníamos clase con el profesor Darío, o en este otro lugar compartíamos con Mitchell, y eso también permite las comunidades desde los maestros. Y yo creo que ya ahí como para cerrar, es que algo importante es que igual la memoria es un lugar en disputa, ¿no? Nosotros constantemente vamos a estar escuchando, no, es que Carlitos Pedraza compartía en tal lado, no, es que a Óscar y Daniel compartíamos en otro, y algo importante en la cartografía que hemos discutido es que la cartografía nunca va a tener un punto final,
¿sí? Siempre van a haber más lugares, siempre van a haber más hechos, no solo, digamos, victimizantes, sino también van a haber lugares de conmemoración. Por ejemplo, nos pensábamos en un momento, oiga, y el lugar de la olla comunitaria como punto de encuentro. Pues no quedó, creo que en esta cartografía, esperamos que más adelante pueda ir, pero también cómo estos lugares de punto de encuentro, de concentración de la PANI también entran a jugar dentro de las cartografías. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuamos en la conversación aquí en Pasa la Voz. Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un cuerpo docente altamente calificado, con experiencia en el ámbito educativo. De igual manera, fomenta la investigación educativa, contribuyendo al avance del conocimiento en las distintas áreas. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Seguimos aquí en Pasa la Voz, compartiendo un poco sobre el tema de cartografías de la memoria. Y bueno, Carolina, ¿con qué continuamos ahorita acá para seguir esta reflexión? Hemos hablado ya un poco de la ruta de la memoria y bueno, bienvenida ahí. Bueno, quisiera un poco como compartir algunos elementos que hemos venido encontrando en el proyecto, porque a partir del trabajo que hacía la ruta y de ese compromiso que estableció la ruta con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pues aparece también el convenio entre CEPAS y el Centro de Memoria para incluir, ¿cierto?, lugares de memoria, no solo un punto, sino diversos lugares desde la pedagógica en la actualización que está haciendo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la cartografía. O sea, esto se está haciendo en varios lugares de la ciudad, ¿cierto? Y se escogieron unos puntos que no son todos los puntos y lugares de memoria de la universidad para incluirlos y aportar allí, porque hay diversidad de memorias que atraviesan la universidad. Aquí tenemos memorias de víctimas de la comunidad, pero también las enunciábamos en alguna ocasión como memorias como recogidas, acogidas, que son de otras personas que conmemoran hechos que ocurrieron fuera de la universidad o que refieren a las resistencias, al saber pedagógico también, a preguntarse por el rol del docente, la docente. Entonces existen sobre la violencia de género, los feminicidios, o sea, también están presentes en la universidad. Pero lo que se hizo fue recoger los que tienen que ver directamente con el conflicto social y armado. Y hasta el momento, en el proyecto, tenemos un inventario de 38 lugares de memoria en la sede de la 72. De esos, 12 puntos entran en la cartografía, en la actualización que está haciendo el Centro de Memoria, porque son los que directamente tienen que ver con comunidad de la Universidad Pedagógica afectada directamente por el conflicto social y armado. Son lugares, los murales, y también se incluyó uno que me parece importante rescatar y es el de la violencia ocular, pues a manos de la policía en el marco de las protestas. Entonces, eso es parte de lo que hemos venido encontrando. Bueno, tengo mucha curiosidad también de lo que María del Pilar está haciendo en su investigación, que nos puedas contar un poco cómo ha sido tu acercamiento también a estas memorias y a estos murales y que nos cuentes un poco de tu proceso y de lo que has realizado en tu trabajo. Uy, bueno, wow, qué gran pregunta. Digamos que para dar respuesta a esto, ha sido una situación un poco compleja, bastante difícil, de mucho esfuerzo.
las lecturas, la poder, digamos que todo este tema de publicitario, todo este tema de divulgar como tal, cómo han sido todas estas experiencias de violencia. Y ahora me cuestiono cómo ha sido para la persona sorda poder expresar todos estos procesos de violencia si no nos podemos comunicar, ¿no? Requerimos de un intérprete, necesitamos de un intérprete, siempre tiene que estar el intérprete allí, ¿no? Pero si queremos comunicarnos y encontrarnos con el otro, pues no hay una ausencia comunicativa allí. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto genera en mí muchas reflexiones. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos dar una solución a esto? Y más, sobre todo, como digamos, por ejemplo, en cuestiones de ahora con la tecnología, con el internet, pues poder comunicarnos y desligarnos un poco de este intérprete. Y claro, hay información allí en el español y demás, pero aún nos queda, digamos que difícil poder interpretar, digamos, todo lo que hay, toda esta información que hay acerca de la violencia en Colombia. Para nosotros es, digamos que estos textos han sido demasiado, con un lenguaje muy estructurado, y pues para nosotros, ¿cómo hace esto? Y la Comisión de la Verdad allí, digamos, cómo ha hecho esto, ¿no? Esta información que sea accesible. Sí, claro, digamos que sirve, funciona. Si estoy acompañado de un intérprete, él me puede dar pues esta interpretación de lo que dice allí, y allí queda claro, ¿no? Pero para los oyentes es mucho más fácil, y para las personas con discapacidad, ¿qué, no? Si yo no tengo a mi intérprete, si no cuento con ello, ¿cómo hago para interpretar toda esta información sobre las víctimas, sobre la guerra? Y digamos que ha sido un proceso en donde podemos y queremos atender a esto, a solucionarlo, ¿no? La investigación ha llevado a generar estas cuestiones, estas preguntas, a verme o a ver los espacios desde las víctimas, y yo, como para la persona que hace parte de la comunidad sorda, pues digamos que cómo se está haciendo accesible esta información, y es lo que quería contar. Muy buenas reflexiones, María del Pilar, de cómo también se expresa esa violencia, y cuando no se puede hacer de la palabra, cómo se tramitan ese tipo de cosas. Es algo, y también cómo te gustaría y cómo estos memoriales y estas rutas contemplan un poco otras mediaciones y otras formas para poder también incluir a otros públicos. Me parece también como otra de las reflexiones que dejas acá puestas en la mesa, así que te agradecemos tu participación. Michelle, ¿quieres contarnos un poco a nivel pedagógico? Acá estamos en la educadora de educadores, y hay algo muy importante de la reflexión de la memoria en la pedagogía, en la educación. Cuéntanos algo un poco en lo que nos queda, porque el tiempo avanza rápido cuando estamos tantas personas, así que vamos un poco por ahí, por las dimensiones pedagógicas de la memoria. No, yo creo que un poco como para acompañar la palabra de Pilar, yo creo que este escenario nomás que estamos viendo es supremamente importante, ¿no? Y es como empezar a ubicarlo desde una perspectiva y un diálogo crítico desde la comunidad, ¿no? Y yo me siento muy emocionada de que este sea el primer lugar en donde se incluye y donde podemos escuchar también desde su propia perspectiva, porque yo perfectamente tuve la oportunidad de hablar como con la profe Pavón, que es la persona que está direccionando el proyecto de Manos y Pensamiento, y ella me comentaba un poco como, bueno, es que está Pilar, y Pilar habla alrededor de los murales, y como que toma los murales que habitan la universidad y hace una descripción, pero precisamente esta imposibilidad de acceder a muchos de los materiales que se han constituido alrededor de la memoria, pues a qué lleva, que yo veo, intento entender, conceptualizar y compartir mi perspectiva del mural y lo que transmite, y lo anclo directamente con mi experiencia y mi vivencia personal, que es el ejercicio que tal vez ha llevado a cabo Pilar, y me parece supremamente importante que se posicione acá y que también le posibilite a ella darse cuenta de cuáles son esos ejercicios en simultáneo que se están haciendo de la memoria, que se están pensando desde otras perspectivas más accesibles, con otra mirada, para que fortalezca aún más estos ejercicios de memoria, porque este es uno de, no sabemos cuántos que habiten en la universidad y que igual estén intentando trabajar el proceso de memoria con todas las barreras que implica el habitar una universidad, que igual como que se sigue pensando para oyentes, como que se sigue pensando para otro tipo de poblaciones. Entonces como que no, me recojo mucho en las palabras de María del Pilar, me parece igual muy interesante como que este tipo de escenarios y este tipo de diálogos críticos es uno de los ejercicios más pedagógicos que podemos empezar a hacer, y es no solo dar voz, sino reconocer que ya tienen una voz y que debe ser posicionada. Dylan, unas palabras finales. El tiempo está avanzando muy rápido, pero entonces me gustaría que si pudieras abordar un poquito también esto de
lo pedagógico también y la importancia de lo que estás haciendo con la Ruta de la Memoria, qué desafíos también han encontrado en lo que están haciendo y en qué ruta viene lo que vienes haciendo, por donde quieras tomarlo, Dylan. Bueno, yo creo que tú lo mencionabas ahorita y es que nosotros como Universidad Pedagógica pues somos la casa grande de la educación, ¿no? De maestros y maestras que deben pensarse justamente cómo desde las diferentes ciencias, desde las diferentes aplicaciones que se estudian en la universidad, pues justamente no hay un impedimento para tener pues un conocimiento, digamos, histórico o el permitirse que las memorias le habiten a uno, ¿no? Hay algo que pasa en la universidad y es que se cree que el tema de memoria está relegado a ciencias sociales y a educación comunitaria. Y no es así. O sea, todos los que nos pensamos ser maestros, pues justamente tenemos que pensarnos cómo entra la memoria a ser un eje vital, porque todos somos sujetos históricos, sujetas históricas dentro de un contexto histórico en el país. Hay algo muy bello que dice Melich y es que aquel que no quiera transformar, que no eduque. Y yo creo que hay algo vital justamente desde las pedagogías de la memoria, es que nos permite pensarnos cómo transformamos desde el conocimiento de qué ha pasado, no en esta frase ahí como toda negativista de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque primero pues la historia no se repite, bueno, o los académicos y académicas se han dado esa discusión, pero sí de que justamente tener esa conciencia de lo que ha ocurrido nos permite ver cómo podemos transformar esto. Entonces, eso es lo que hemos intentado hacer desde la ruta, de que las personas desde el recorrido de inicio de semestre, por ejemplo, que se les dice en el primer día, se les presenta el memorial, se les presenta estas 9 memorias, pues de que vayan conociendo, porque en sí mismo la memoria en la universidad se vuelve un eje identitario. Sí, estos compañeros y compañeras no son solo nuestros, de los que estamos aquí en la cabina, sino también de las personas de nuevo ingreso. Y ya para cerrar, yo creo que el ejercicio de la ruta también queda un poco, digamos, materializado en lo que ha sido nuestro proyecto de grado, porque hemos creado un maletín de herramientas justamente pensando cómo pedagogizamos estas 9 vidas. ¿Cómo hacemos de que se pueda hablar o de que tengamos los conocimientos básicos para hablar de un crimen de Estado, de desaparición forzada? ¿Qué es una víctima? ¿Qué se considera para ser víctima? Entonces, bueno, como esta caja de herramientas que queda justamente para la universidad, nosotros ya un poco vamos de salida, sustentamos de hoy en 8 días este proyecto de grado y esperamos que justamente este maletín sirva para que muchas personas puedan acercarse, puedan tomar las memorias de estos 9 compañeros y con información acertada decir, este era Carlos Alberto Pedraza Salcedo, esta era Cristina del Pilar Guarín Cortés, y que la memoria sea justamente la posibilidad de salir del memorial y habitar la universidad y el Instituto Pedagógico Nacional también. Me gustaría que hables de los 7. ¿Quiénes son los 7? Bueno, son 9 compañeros, son 7 lugares. Es el compañero maestro Darío Betancur Echeverry, investigador, docente de la universidad, coordinador del Departamento de Ciencias Sociales hasta el año de 1999, cuando fue desaparecido y asesinado. El licenciado Miguel Ángel Quiroga Gaona, egresado de Ciencias Sociales, asesinado en 1998 por paramilitares. Los compañeros Oscar y Daniel, de Ciencias Sociales, y la compañera Litzaida, egresada del programa de Lenguas. Los 3 compañeros murieron en una explosión. El compañero Carlos Alberto Pedraza Salcedo, licenciado en Ciencias Sociales, un educador popular inalcanzable, asesinado en el año 2015. El compañero Golson Granados Delgado, estudiante de la licenciatura en Educación Física, asesinado por el Frente 13 de las FARC en febrero del 2001. El compañero Eduardo Lofner Torres, trabajador, líder sindicalista de nuestra universidad, quien fue desaparecido el 20 de noviembre de 1986 y quien al día de hoy no tenemos rastro, es la única persona del memorial que sigue desaparecida. Y la compañera Cristina del Pilar Guarín Cortés, quien ha tenido el bello título de la Siempre Viva, quien fue desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Muchas gracias, Dylan. Muchas gracias a Michelle, a María del Pilar y también a la profesora Carolina Bautista. Esto ha sido muy interesante, el tema y la mesa tan nutrida y con tantas reflexiones y con tantos ejercicios prácticos también de donde recoger para las personas que vienen, para seguir un poco estimulando estos trabajos y que no queden en el olvido también. Caro, un redondeo final, unas palabras finales sobre lo que quisieras plantear y dejar a la audiencia ya para ir terminando. Sí, bueno, me quedaba un poco con esta reflexión sobre qué hacemos en la pedagógica y también desde el CEPAS, que
decía yo anteriormente, es punto de encuentro, pero también de aprendizaje. Y eso me parece muy bello. Mi participación en el proyecto que ha sido este semestre me ha permitido a mí unos aprendizajes tremendos, ¿sí? Como, por ejemplo, todo lo que nos enseñan los compañeros y compañeras de Ruta de la Memoria, pero también la posibilidad de identificar esas necesidades diversas. Y me voy con un montón de ideas y de propuestas para trabajar con Manos y Pensamiento, que nuevamente agradecemos el tiempo, la disposición para acompañar este espacio, y también pues a la compañera para que charlemos y veamos cómo podemos seguir tejiendo y articulando. María del Pilar, ¿algunas palabras finales que quieras compartir en este espacio? ¿Algunas reflexiones que quieras dejar a la audiencia ya que estamos culminando el programa? Otra vez me repites la pregunta, por favor. ¿Me repites? ¿Algunas palabras, algunas reflexiones que quieras dejar a la audiencia a partir de este eje de lo que venimos conversando? Uy, bueno, ok. Tengo muchas sensaciones. La verdad estoy muy contenta, muy feliz. Es la primera vez que participo en un espacio como estos, en una mesa en donde se encuentra este tipo de diálogos. La verdad, sinceramente, yo digamos que quisiera expresar desde la licenciatura en Artes Visuales todo un compendio de lo que me forma completamente, y pues también poder observar esto que quizá quede en el canal de YouTube. Para mí esto es muy emocionante, estoy temblando inclusive de la emoción. Verdaderamente que haya, digamos, como este tipo de espacios y lo que comenta el compañero, de verdad que todo esto que cuenta es muy interesante, y también que tengan en cuenta todo este proceso histórico, todo lo que se trabaja en los procesos investigativos de las tesis. Mil gracias también a Michelle, que digamos que nos colaboró con todo este proceso, que entró en reflexión, y es la primera vez que aplicamos este tipo de cosas para poder acceder a la información, de estar en este tipo de mesa, en un diálogo participativo, también al proyecto, digamos, si por ejemplo como comunidad sorda, ustedes que están viendo este programa también se sienten callados y no quieren expresar, no, aquí hay un encuentro, sinceramente, aquí está la disposición mía para que pues puedan de una u otra forma entrar en diálogo con nosotros, exponer todo lo que estamos viviendo, y bueno, esas son las palabras de cierre. Gracias, María del Pilar, qué alegría. Gracias a Dylan, a Caro, otra vez de nuevo a Michelle, y a nuestros dos intérpretes, Angie y Luis, de Manos y Pensamiento, y también a la emisora. También los que puedan escuchar este programa va a quedar en las redes de YouTube de la Pedagógica Radio. Mario Enríquez en el Control Master, a Yolanda Barrantes, Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en la comunicación, y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos el próximo semestre con nuevos programas también aquí en Pasa la Voz. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.